¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Son las 18:54, 35 grados la temperatura acá en Asunción y bueno, obviamente vamos variando de acuerdo a la región. Persiste el pronóstico de chaparrones aislados. Espero que en su zona haya caído algunas gotas y por lo menos haya bajado algo la temperatura. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Por mi zona te cuento que ni un chaparrón. Nada, ¿no? No. Y eso que lo estábamos esperando. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Y también saludos a los queridos amigos, a Felipe y a Dos, Toto, sí, que se fueron de vacaciones. Sí, si ustedes piensan que hoy estamos mermados, es así. Los compañeros Así se las han tomado. Bueno, pero merecidas vacaciones para ellos también. Bueno, varios temas vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando ya con un ex canciller sobre nuestro relacionamiento con la Argentina, que va a pasar también en el vecino país. Vamos a tratar de hablar con unos colegas de allá, también de la Argentina, pero en nuestro país cosas que se van desarrollando, Mariana. También, y las noticias que no paran, ¿verdad? Yo me llamaba la atención, o estaba escuchando una entrevista que le hacían en Niña Nutía a Enrique Riera, justamente luego de haber visto el tuit. Creo que todos nos quedamos con... ¿Y qué pasó acá, verdad? Porque daba un tuit como de despedida, diciendo me reuní con Horacio Cartes, fueron los términos, fueron como muy agradables, evaluamos todo lo que hicimos juntos. Claro. Y fue una despedida, ¿verdad? ¿Despedida de qué? De Honor bueno, Colorado. ya confirmó luego exacto que se aleja del movimiento de Honor Colorado. Pero a uno se pone a pensar eso. Ve lo de Enrique Riera, ve lo que estaba diciendo hoy Martín Arévalo sobre el pedido, un proyecto para la Junta de Gobierno, para la expulsión del ex senador Óscar González Daer y Díaz Verón del partido, y hace referencia justamente a la postura de los Estados Unidos con respecto a esas personas y las otras que podrían venir. Entonces uno dice, bueno, ¿será esto el efecto rebote de eso? Yo diría que coincido contigo, Pedro, o sea, 100%. Sobre todo, yo creo que estas reacciones locales, interesante, ¿verdad? Muy interesante el pedido de expulsión de Martín Arévalo, González Daer, también Riera, que por ponerle yo, digamos, una palabra, él usaba la palabra incomodidad, de repente ya era como incómodo frecuentar ciertos espacios con ciertos líderes muy cuestionados. No lo escuché nombrar a González Daer, pero vamos, digamos, estamos hablando probablemente de uno de ellos, claro, uno de ellos, decía que son varios, pero tampoco tuvieron esa indignación antes del comunicado, o por lo menos pública, de lo que fuera el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una vez que esto explota, se hace público, se suman, digamos, a la ola. No digo que esté mal, pero bueno, también podrían haberse indignado antes. Claro, no, lo que pasa es que es como que desde afuera te están marcando el camino, es lo que yo dije. Te marcan el camino que vos tuviste que haber caminado, ¿no? Y como no lo hiciste, vienen de afuera y te educan, como se dice, no sé. Hay gente que critica. Pero más allá de eso, lo que preocupa... por lo menos les dio valor aparentemente. Yo no sé si valor o vergüenza o para, bueno, en fin, marcar una postura. Lo que sí preocupa, si en otras partes se están tomando estas determinaciones, Tarragó presa, dos dirigentes que ya no pueden ingresar a los Estados Unidos por, entre comillas, significativamente corruptos, uno se pregunta qué pasa a nosotros con nuestra justicia. Exacto. Porque allá no, en el caso de los Estados Unidos, con por supuesto toda la autonomía que tiene, decide no permitirles el ingreso, sin embargo acá son autoridades, ¿verdad? O por lo menos lo eran hasta que apareció algún que otro caso, alguna investigación. Entonces es un poco diferente la vara. González Daer es miembro de la Junta de Gobierno. Exacto. O sea, para una expulsión, en todo caso, de González Daer... Autoridad partidaria. Claro, tiene que haber una asamblea. O sea, no es así nomás como el caso de Cintia. Pero creo que lo que plantea Martín Arévalos va a mover el avispero, en el sentido de que ahí vamos a ver quiénes se desmarcan, en este caso, de lo que ha sido el liderazgo de González Daer y quiénes permanecen allí. No sé si fieles es la palabra, pero vamos a ver. Vos sabés que en un momento de la entrevista con Enrique Riera, le preguntaban, bueno, me imagino que tomaste esto después de haber analizado mucho la situación, y después de haber recomendado, che, hay que sacar a hay que tomar distancia, y como no ocurrió eso, entonces él dice que, bueno, se aleja él. Me tomo la decisión de alejarme. Así que vamos a ver, eso por un lado. Por otro lado, el procedimiento ahí en el Chaco. También. Al final, 478 kilos de cocaína. Finalmente, sí. 2 detenidos, uno de ellos herido. Pues, se presume que es un cargamento de cocaína boliviana
ocurrió esta mañana, hubo una balacera, se incautó la droga y está siendo transportada a Asunción. Esto se da a horas de la reunión del presidente de la República con su par Donald Trump. Sí, que sería, que es mañana. Que es mañana. Así es, bueno, hay que ver la diferencia horaria, pero tal cual. Y de hecho, estos sucesos, a ver, el comunicado, para conectar con lo que decíamos antes, ¿verdad? Sí. El comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el eco de algún modo de un líder, digamos, como Martín Arévalo, que plantea ya esto en consecuencia, y vi, como bien decías vos, lo que sucede en el caso del cargamento de 468 kilos, todos como... Yo creo que Mario Abdo busca de algún modo también llegar diciendo, mira, acá están los resultados. ¿Verdad? Bueno, está pues. Y bueno, y también ¿Se alcanzará? Claro. Ahora me imagino que en esa reunión con Donald Trump se va a hablar de todo, porque también está el revés de ayer de Cucho y Ulises Quintana, ambos, Cucho... Revés para Cucho, ¿verdad? Claro. Imputado por narcotráfico, Ulises Quintana por formar también parte de esa estructura de narcotráfico, en fin. Nada de esto, queridos amigos, se da de manera fortuita o porque sí. Así que lo que vamos a tratar de hacer aquí es un poco desmenuzar el tema, tratar de entender cuál es el mensaje que están mandando a la sociedad y si ese mensaje va a tener en algún momento sustento o en hechos. Totalmente. Yo, bueno, ya en un ratito vamos a conversar con él. Le consultaba al entrevistado cuando estaba aquí llegando muy temprano, entre paréntesis. Le decía, y vamos a hablar de eso seguramente, pero no recuerdo un antecedente de esta manera, volviendo al caso González Dar y Javier Díaz Verón. Le decía, porque extinción de visa o denegación de visa, una cuestión que puede suceder, o la denegación incluso de por vida, sí, digamos, se dan casos. Lo decía él incluso no de manera pública, pero reiterando lo que decía ayer ya yo, el etiquetarlos públicamente como un gobierno, decir, ellos son significativamente corruptos y por esta razón no ingresan a nuestro territorio, ni ellos ni sus familiares. Ni su prole. Claro, no, exacto. Entonces yo no recuerdo un caso con nuestro país que se haya dado de esa magnitud. Así es que, ¿qué implica todo eso, verdad? Claro. ¿Cómo se lee todo eso en la diplomacia, en las relaciones internacionales? Estaba buscando antecedentes. No hay antecedentes. Ojo, junto a González Dar y Díaz Verón hubieron otros, por ejemplo, en Guatemala, de Venezuela, creo que también de Nicaragua, que también fueron catalogados como significativamente corruptos y ya no se les permite ingresar a los Estados Unidos. Pero en Paraguay es el primero. A Paraguay es el primero. Y el caso de Tarragó, que fue como el antecedente, o por lo menos ya tenemos 3 casos emblemáticos en donde vemos, digamos, públicamente que la lupa de los Estados Unidos está sobre las autoridades de nuestro país. Así que ese es un poco el tema. Y por el otro lado también vamos a hablar con nuestro entrevistado del caso Argentina. Porque todo lo que sucede en Argentina, por supuesto, nos parece sumamente relevante. Ayer estaba escuchando así el discurso de Alberto Fernández asumiendo la presidencia y él decía, bueno, con respecto a la deuda externa, vamos a pagar nuestra deuda, vamos a honrar nuestro compromiso, pero decía, únicamente lo vamos a poder hacer cuando el país crezca. Y tratando de entender un poco qué es lo que quiso decir con eso, porque realmente una cosa es decir y otra cosa es lo que aparentemente se está viendo. Uno dice, bueno, así no vas a crecer, me parece. Claro. Así no vas a crecer. Totalmente. De lo que, nada más para destacar algunos, porque vamos a hacer el programa, digamos, vamos a ir analizando un poco en detalle. Decía él, justamente, hay voluntad de pagar las deudas, pero no hay recursos, decía, por ejemplo, Alberto Fernández. Otro de los momentos que, bueno, me llama también la atención a mí es que hablaba y utilizaba ya el término de virtual default de la Argentina y en porcentaje decía él 40% de personas, en este caso, de la población en pobreza. Así es que con ese cuadro arranca o inicia su presidencia Alberto Fernández. Eso desde el punto de vista de él como mandatario, como él dentro de lo que es la coalición que lo llevó al gobierno. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo va a enfrentar los próximos meses? Que la mayoría del parlamento, del gabinete que está acompañando a Alberto Fernández responde a Cristina. Entonces uno se pregunta, ¿él va a poder formar su propio grupo sector como para poder administrar eso o va a quedar bajo el paraguas del kirchnerismo, de la cámpora y bueno,
En fin, todos estos temas vamos a estar hablando ya en un ratito nada más. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos. Pero antes, algunos consejos. Tenemos consejos como siempre y te recordamos que en Bristol ya llegó con todo la Navidad y tenés súper ofertas navideñas que van hasta el 50% de descuento. Así es que aprovecha los mejores precios del país en aires splits, celulares, televisores, lavarropas, heladeras, congeladores y mucho más. No esperes más, anda ya a aprovechar los precios de regalo y atende esto porque todo lo que compres lo pagas recién el año que viene. Además, ya con todas tus compras participás del sorteo de la promo Vení y ganá 100 millones en efectivo. Imagínate ganar 100 millones en efectivo a esta altura, ¿eh? ¿Quién de nosotros no quiere esto? Así es que anda ya a Bristol y llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, con la moto Boxer 150 de Bajaj solo te encargas del combustible. Del resto, bueno, olvídate. Este mes comprando una Boxer 150 te regalamos el mantenimiento por un año con mano de obra, aceite, filtros, pastillas de freno y mucho más. Y me pregunto, ¿quién te da más? ¿Quién te da tanto? Vení a hacer un test drive a Madame Lynch 631 y seguinos en nuestras redes sociales @Bajaj. La luchona te espera, Boxer 150, la moto hecha para durar. Hacemos una pausita, ya volvemos. Y celebra la Navidad en Bristol con las super ofertas navideñas. Aprovecha la oferta del día. Esto es solo por hoy. Llévate un televisor AOC de 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 141.000 guaraníes. Y la oferta solo por hoy, 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Y además con todas tus compras, ya sabes que participas del sorteo de la promo Vení y ganá 100 millones en efectivo. Vos podés ser el ganador de 100 millones de guaraníes. ¿Qué esperás para venir a Bristol? Llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estamos con el ex canciller nacional, Rubén Ramírez. Justamente vamos a estar hablando sobre... Bueno, primero vamos a abarcar. ¿Qué tal, Rubén? Te saludo. ¿Cómo estás? Un placer de estar con ustedes. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Al contrario, el gusto es nuestro que nos estés acompañando. Y bueno, más o menos la introducción son los temas que vamos a estar abordando contigo y que tiene que ver primero con lo que pasa en la Argentina. Porque evidentemente allá hay casi 1 millón de paraguayos. Lo que pasa allá de alguna manera también nos repercute. Así que, ¿cómo ves los primeros pasos y los primeros mensajes de Roberto Fernández antes y después de asumir la presidencia? Bueno, Alberto Fernández tiene una serie de desafíos que podemos ponerlo de la siguiente manera. Por una parte, la construcción de la unidad del Partido Justicialista, que contiene al kirchnerismo, que contiene a otros movimientos dentro de este partido, y sobre su relación con Cristina Kirchner es una cuestión observada por toda la sociedad argentina y por todo el mundo. Por otra parte, la relación con los gobernadores para la construcción del sistema federal y la administración del poder real en Argentina es clave. Claro. El tercer elemento dentro de ese contexto político hace de cómo se administra la relación con el Parlamento. Por lo tanto, tiene un desafío al interior de su propio partido y ese es un mensaje muy importante que dio anoche en el festival organizado a propósito de su asunción al mando, de que una de sus prioridades es la unidad del partido. Para el gobierno argentino, hoy día la economía es fundamental, a tal punto de que esta tarde, en su primer día de gobierno, anunció la emergencia económica, alimentaria y sanitaria, lo que sería enviado al Congreso el próximo jueves para su tratamiento desde el martes de la semana próxima, que significa obtener la autonomía para decidir sobre estas cuestiones. Argentina tiene una deuda del 80% de su Producto Interno Bruto, estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares,
el sector privado tiene 140.000 millones de dólares de deuda, y esas deudas son de distintas naturalezas, tanto en jurisdicción argentina como en jurisdicción de Estados Unidos, que es el principal mercado financiero internacional. Y esto implica vencimientos muy importantes el año próximo, que superan los 36.000 millones de dólares, pero en el primer trimestre hay vencimientos por alrededor de 14.000 millones de dólares. Y como lo dijo en su mensaje también anoche, esos recursos no lo tiene el Banco Central hoy día. Perdón la interrupción, embajador, digamos, hablando de, conectando ya lo que decía Alberto Fernández, este primer vencimiento del primer trimestre ya no estaría en condiciones de pagar entonces el gobierno argentino. Por lo que se conoce respecto de las reservas internacionales de la capacidad del Banco Central, no existe esa disponibilidad de recursos, porque Argentina hoy día no tiene financiamiento internacional. Ni el sector público y el sector privado. Claro. Si accede es muy costoso. Estamos hablando de entre 14 y 20% de tasa de interés anual en dólares. Entonces, eso implica la necesidad de encontrar un crecimiento, como él señalaba, económico, lo cual es muy difícil. La economía argentina este año tiene un crecimiento negativo de 3.1%. Claro. La tasa de inflación estaría cerrando en el 55%. Las proyecciones para el 2020 es un crecimiento negativo de 2.5% y la tasa de inflación en el 40%. Es decir, la política fiscal para poder honrar esos compromisos tiene que ser sumamente eficiente y claro. Uno de las grandes dificultades es el déficit fiscal consistente que ha tenido Argentina en los últimos años. O sea, que justamente estaba mirando, hablando así con colegas de la Argentina, ellos dicen, bueno, Alberto Fernández es una persona muy pragmática, en fin, viene, es de izquierda, pero no es, así tiene el estilo del kirchnerismo o específicamente de Cristina. Pero el tema es que la mayoría de su gabinete responde a Cristina, ella es el ministro de Hacienda, de Economía ya. Entonces, ¿cómo planteas hacer un programa de gobierno en donde tengas que crecer y al decir crecer tenés que estar hablando de, bueno, se tiene que terminar esa relación de no sé cuántos millones de argentinos con el Estado, tiene más de 4 millones de funcionarios públicos, en fin, ¿cómo hacer? Porque es como nosotros en otra escala, porque nosotros todavía podemos más o menos controlar nuestro déficit fiscal, ahora va al 3%, ¿no? Era hasta el 1,5% hasta este año. El de ellos creo que llega al 7%. Entonces, y tenés un crecimiento negativo y estás diciendo, mira, yo voy a pagar mis compromisos siempre y cuando crezcamos. A la pucha. ¿Y después? Cuando la proyección es crecimiento negativo. Hay distintas fórmulas y hay que ver cuál es el planteamiento que hace la nueva administración económica. Esta tarde el ministro de Economía va a dar su mensaje después de adentrarse en los números y poder proyectar. También estarían designando hoy al próximo presidente del Banco Central para armar el equipo de gobierno. Y hay un Ministerio de Producción que lleva gran parte de la arquitectura económica de la Argentina, tanto en la política industrial, energética, comercial, y en ese contexto está bastante dividido el poder que puede tener un individuo dentro de la estructura del gabinete de Alberto Fernández. Por lo que vemos, Alberto Fernández va a manejar la parte económica, la parte de seguridad y política veo más al equipo de Cristina Kirchner, con Pedro de Guado como ministro del Interior, con una serie de personas. Y allí está el otro segundo elemento, que es un desafío para lo que anunció anoche Alberto Fernández, que es la reforma del sistema judicial. Muchísimos gobiernos se lo han planteado, desde Alfonsín, Menem, el propio Macri se los planteó y ninguno ha podido cambiar el sistema judicial, y más aún en un momento en donde varias altas personalidades, incluida la vicepresidenta de la República actual, tienen sendos procesos en la justicia.
Claro. De manera que ese es otro elemento. Y allí se plantea el desarme de la Agencia Federal de Inteligencia, que es un sistema del manejo de la información que también es un desafío crítico para el manejo de las carpetas y todo esto en la Argentina, ¿no? A ver, ¿cuál es cuando vemos este escenario difícil, complicado de la Argentina, fundamentalmente por el tema económico, digamos, creo que a partir de allí viene tal vez todo lo otro, un poco sujeto el cambio de timón en el sentido de ideología política, etcétera. Pero creo que lo más complicado definitivamente viene por el aspecto económico y los detalles que estaba señalando. ¿Cuál es un poco la dinámica del relacionamiento que se puede dar entre Paraguay y Argentina? Porque una Argentina en una condición tan complicada económicamente, como bien decimos, es un destino, es un escape para muchos paraguayos, es un lugar donde van y consiguen empleo, donde muchos están viviendo, etcétera. Entonces, ¿cómo todo este escenario puede afectar en el relacionamiento o cuál puede ser el impacto, digamos, directamente en Paraguay? O básicamente estamos en el mismo escenario, porque gran desafío para Alberto Fernández, pero el escenario aparentemente se va complicando cada vez más, digamos. Entonces, ¿cómo entra a jugar ahí Paraguay? Hay dos señales claras para responder a esto. La primera, los mercados reaccionaron muy tranquilamente, aun cuando el riesgo país se incrementó por los anuncios de el presidente en funciones ya diciendo que desea pagar la deuda pero no tiene condiciones de hacerlo. Claro. El dólar no tuvo un movimiento tan significativo. Entre paréntesis, creo que una declaración muy jugada para el momento de Asunción, ya reconocer eso, ¿verdad? Pero es una posición negociadora. Claro. Digamos que hay varias alternativas en la negociación de la deuda argentina, es decir, los vencimientos son inmediatos porque la única fuente de financiamiento hoy día es el Fondo Monetario Internacional. Y es el crédito más grande que nunca dio en su vida, de 57.000 millones de dólares que tuvo el presidente rechazó Macri. los 14.000 millones que aún restaban. 13.000 millones rechazó, dijo que no. Lo que restan, hay que ver si eso, él ya pidió que no se desembolse, y tampoco trataría el presupuesto 2020 hasta tanto no tenga claridad sobre cómo se va a manejar la deuda externa y en qué condiciones ellos pueden asumir. Por eso el pedido de emergencia económica, alimentaria y sanitaria que hizo al Congreso, donde le dé atribuciones extraordinarias para que él pueda tomar decisiones a la luz de las negociaciones que tiene que tener. Ahora, ¿cómo nos afecta a los paraguayos? En primer lugar, la agenda de relacionamiento con Argentina, y vamos a lo regional, en tensiones con Brasil. Brasil finalmente decidió de que sea el vicepresidente de la República el que lo represente en la asunción, en la transmisión de mando ayer. Es un síntoma de que el diálogo se va a establecer entre ambos países, a pesar de la divergencia ideológica de los gobiernos. Pero nuestra agenda, desde el punto de vista comunitario, tiene la aprobación de los fondos estructurales FOSEM, que tiene que ser tratado durante la presidencia pro tempore que acaba de asumir Paraguay hasta junio del año próximo. Están las cuestiones vinculadas a la política automotriz. Está la cuestión vinculada a la aprobación por parte del Parlamento del acuerdo de Yacyretá-Macri-Cartes. Claro. Está la cuestión relacionada con la política fiscal del sector productivo agrícola en Argentina. Ustedes no olviden que durante el gobierno de Cristina Kirchner, la aplicación de una serie de impuestos a los productos agrícolas significó un importante impacto para la producción paraguaya, así como el impuesto a la materia prima destinada a la industrialización, que nos ha afectado. Totalmente. Recordando que el 70% de nuestra exportación al mercado argentino son productos agropecuarios, teniendo en vista de que Paraguay exporta al mercado de China principalmente a través de Argentina. A través de Argentina. Okay. Entonces, también están las cuestiones vinculadas con la navegación. Claro. Con el sistema portuario. Recordarán que Paraguay tuvo que movilizar todo su comercio internacional a los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, cuando Argentina aplicaba restricciones en cuanto a los prácticos que exigían para el movimiento de las barcazas nuestras. Es decir,
hay una serie de temas en la agenda donde recientemente se aprobó en Mercosur la integración educativa, la integración sanitaria, y esos son elementos claves que apuntan justamente a un tema tan importante, que es que cientos de paraguayos de la frontera van a estudiar y a sanarse a la Argentina. De manera que son cuestiones que vamos a ir viendo de qué manera se va desarrollando esa relación bilateral. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa y seguir conversando con el embajador Rubén Ramírez, por supuesto. Pero vamos a hacer una pausa, pero tenemos algunos consejos, ¿eh? Así es. Vos sabés, Pedro, que el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil porque aumentan la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, también tienen un filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Además de todo esto, utilizan gas ecológico y por supuesto consumen menos. Así es que los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto y olvídate de preocupaciones del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, en Aseguradora del Este tenemos un seguro para tu hogar, tu automóvil, para vos, tus seres queridos, con la cobertura más completa del mercado y acorde a tus necesidades. Llámanos al 021-616-5000 y contrata el plan que más te convenga. Aseguradora del Este, protegiendo lo que más importa. Es incomparable sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado que combina ahorro de energía con máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, si me confirman si ya está el contacto con el colega Roberto Maidana, periodista de A24. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Acá desde Asunción, desde Unicanal, Pedro Bullari, Mariana Pineda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Los escucho perfectamente bien. Perfecto. Bueno, Roberto, contanos un poco estas primeras horas del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo responden los mercados? ¿Cómo responde la gente? Contanos un poco. La gente ha respondido muy bien, con entusiasmo. Me parece que desde hace mucho tiempo se viene hablando, ustedes lo saben muy bien, de una cuestión de la grieta que ha dividido a la Argentina en términos de dos sociedades, pro y anti, en su momento anti-kirchneristas o pro-kirchneristas, luego a favor de Macri o en contra de Macri, y esto creo que el discurso que ayer dio el presidente Fernández justamente enfocó uno de sus temas en el hacer hincapié en que esto debe desaparecer. De hecho, la locutora oficial en los diferentes actos siempre lo anunció a Alberto Fernández como el presidente de la unidad de todos los argentinos. Es un mensaje que esto es lo que debe ser. Él dijo que no iba a trabajar justamente para ahondar eso, sino para borrar estos elementos, porque el país vamos a salir adelante entre todos, lo dijo varias veces, como tratando de eliminar esta situación. Entonces hay un cierto entusiasmo de quienes lo votaron, por supuesto, y el 40%, casi 41% que no lo votó, esperando a ver cuáles son las medidas. Mientras ya estaba escuchando la preparativa con tu producción, aquí está hablando, en el primer mensaje que da, el ministro de Economía, que Fernández ha importado, repatriado desde los Estados Unidos. Saben ustedes que Martín Guzmán, de tan solo 35 años, estudiante y profesor en Columbia, en Nueva York, colaborador o discípulo, cada uno pondrá la palabra que quieras, del premio Nobel Joseph Stiglitz, regresó aquí a la Argentina y está dando su primera conferencia de prensa sobre los lineamientos de la economía. No dio anuncios concretos, sino básicamente usó una reseña, la está haciendo todavía ahora, de qué tipo de país se encontró y cuáles son los desafíos inmediatos. Así que hay muchas expectativas sobre qué es lo que puede pasar en este periodo que se inició ayer. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digamos, a ver un poco en lo que han sido, como decía bien Pedro, las primeras horas, este pedido de debate de lo que es la ley de emergencia económica, social, sanitaria. Comentanos un poco y también, por supuesto, para que la audiencia de Paraguay comprenda cuál sería la implicancia, cuál es el planteamiento y cómo se está dando, si es que ya hay debates, no sé si ya hubo posturas de los diferentes sectores del Parlamento a favor, en contra, etcétera. ¿Cómo está este planteamiento ahí?
A ver, vamos por partes. Dejo para el final lo más complicado, que es la economía. La emergencia sanitaria y alimentaria desde hace tiempo, y de hecho en los últimos tiempos del propio presidente Macri, entre las PASO, que marcaron una profunda derrota, y la recuperación, pero que no alcanzó para el triunfo electoral en primera vuelta de Alberto Fernández, ¿qué hizo el gobierno? Llevó un programa justamente para paliar rápidamente o tratar de atender rápidamente la emergencia alimentaria. Esto quedará para la próxima administración, esta que comenzó ayer, pero por lo menos hubo un consenso rápido en medio de un debate electoral que es muy difícil, por lo menos en la Argentina, que el Parlamento funcione, porque cada uno se dedica a su propio distrito, a sus propias provincias. Bueno, sin embargo hubo consenso y se votó. Claro, después la campaña se llevó parte de comenzar a aplicarlo. Esto queda. La emergencia sanitaria y alimentaria van de la mano de los datos que conocíamos apenas unos días antes de la despedida de Mauricio Macri, que la pobreza medida por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, un elemento que reemplazó los datos que la administración anterior kirchnerista había demolido porque el INDEC no era confiable, bueno, la fijó en el 40,8%, un crecimiento de 10 puntos desde cuando asumió Macri. Estos dos temas seguro van a ir de la mano y me parece que aquí la oposición ahora de Cambiemos no está en demasiados elementos como para oponerse a nuevas medidas que proponga el gobierno. ¿Qué pasa con la emergencia económica? Bueno, acaba de presentar el ministro de Economía, como les decía, un resumen diciendo que la Argentina tiene un muy pequeño desfiladero para tratar de cambiar esta situación complicadísima, aplicando recetas que han fracasado, dijo literalmente Guzmán, en todo el mundo, en ningún lugar endeudarse pensando que iba a venir una lluvia de dólares y dar resultados, sino que al contrario, lo que pasó es que puso a la Argentina en una posición extremadamente débil frente a los acreedores externos. Bueno, ¿qué pasó en el gobierno anterior de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, en la cual gran parte de ese periodo Alberto Fernández fue el jefe de gabinete? Gobernaron con una emergencia económica. ¿Qué supone la emergencia económica? Que si bien hay un presupuesto, el presidente de la Nación está facultado para mover partidas presupuestarias según le convenga, según la necesidad y atendiendo algunas urgencias del momento, sin necesidad de tener que convocar al Congreso para que cada vez que hay que mover una partida presupuestaria, pongamos, por caso, presupuesto para salud, 15%, hay que subirlo al 20%, bueno, claro, hay que convocar al Congreso, bueno, esto puede no hacerlo. Veremos qué otros elementos tendrá. Sí se sabe que, por ejemplo, la fecha, déjame que revise los datos que anoté recién, a partir del 18 de diciembre, es decir, en menos de una semana, se convocaría una asamblea extraordinaria o sesiones extraordinarias del Congreso, porque ahora está en receso, para que justamente estas tres leyes de emergencia se voten. En el Senado tiene número para imponerlo. En diputados, si se junta toda la oposición y dice que no, podría complicarle al gobierno. Parece difícil que vaya a pasar, sobre todo con estas tres leyes tan importantes. Roberto, vos sabés que, claro, esa discrecionalidad es como que, bueno, está bien, lo que es, bueno, en fin, por ahí en un gobierno que recién comienza, bueno, quiere hacer bien las cosas. El problema es cuando se está cerca de los periodos electorales, porque acá se quiso hacer lo mismo y el Parlamento se opuso directamente porque era como ceder una atribución del Parlamento. Entonces se rechazó de plano esa posibilidad. Fue solicitada en el presupuesto general de gasto nuestro, pero se rechazó eso. Ahora, lo que no les preocupa a ustedes, la discrecionalidad con que se puede mover millonarios montos del presupuesto. Bueno, a ver, de vuelta, si lo ponemos en términos de mandatos constitucionales, del espíritu de nuestra Constitución, que está tomado de lo que fue en su momento la Constitución de los Estados Unidos, sí, por supuesto. Cuando vos lo pones en números y en teoría práctica con representaciones parlamentarias, el oficialismo, en este caso ahora el peronismo, tiene, como te digo, mayoría cómoda, está a solo 6 votos de conseguir los 2 tercios en el Senado, no tendría problemas, podemos hacer el debate que quieras, pero a la hora de votar se impone el número del oficialismo. En diputados, el anterior oficialismo, Cambiemos, tiene ahora el bloque, si querés, en solitario más importante, pero el justicialismo, el Frente de Todos, aliados con partidos provinciales, podría disputarle palmo a palmo o eventualmente llegar a una discusión donde consiguiendo un quórum apretado podría votarse. En ese contexto, te vuelvo a repetir, durante los años anteriores
del kirchnerismo, gobernó siempre con una ley de emergencia económica, aun cuando Néstor Kirchner al principio decía, bueno, hemos superado el infierno, apenas salimos de un escalón, y Cristina Fernández siempre repetía que con su gobierno, más allá de crisis exteriores, la economía seguía creciendo, cifras discutibles, porque te repito, el INDEC no estaba en condiciones de ofrecer datos que nadie pudiera refutar, pero bueno, pese a todo eso y que ella hablaba claramente de una recuperación económica en relación a lo que fue la Argentina del 2001, que estuvimos en el borde del abismo, aún así la administración anterior del kirchnerismo se mantuvo siempre con la emergencia económica. Puede cambiar partidas, puede tomar otro tipo de datos, ahí está. Me parece que el gobierno de Macri quedó en tan mal plano desde el punto de vista económico que no va a estar en demasiadas condiciones de plantear un debate muy serio a la hora de cómo se van a ejecutar las partidas. En todo caso sí controlarlas, pero decir que no va a ser difícil. Claro. Roberto, y finalmente, digamos, ¿cuáles son las expectativas para lo que es el relacionamiento internacional de Argentina? Principalmente con los países cercanos, ¿cuáles son ya un poco, qué es lo que se está viviendo, pensando ahí? Hubo también primeras reuniones con diplomáticas también. ¿Qué es lo que se espera en ese sentido? Bueno, a ver, un detalle. El canciller de la Argentina, Felipe Solá, es un hombre que su relación internacional ha sido poca, en todo caso lo ha tenido como gobernador de la provincia o como diputado, pero él es un hombre específicamente entendido en la materia del campo. Fue incluso secretario de Agricultura ya hace muchas décadas en los gobiernos de Carlos Saúl Menem, y ahí en este momento también, y desde antes, trabó una entrañable relación con quien es hoy el presidente, Alberto Fernández, que lo rescató, dijo, es mi amigo de toda la vida, y además dijo, ¿por qué lo nombro a Felipe Solá? Porque como pocas veces la Cancillería va a ser el primer promotor de la exportación de una balanza de crédito favorable para la Argentina, ese gran objetivo, lo volvió a decir hoy el ministro de Economía. ¿Qué pasa en la región? Lo saben muy bien ustedes. Bueno, estuvo aquí el presidente Abdo Benítez ayer. Sí. Ahora, si vamos al Mercosur, la relación con Abdo Benítez era buena, o por lo menos no hay un cortocircuito, más allá de cuestiones ideológicas que no pueden ser las mismas, tal vez podría tener más afinidad con Macri. Hay un cambio de signo político contundente en el Uruguay, pero estuvieron ayer, por ejemplo, tanto el presidente Tabaré Vázquez como el nuevo presidente de Marzo, Lacalle Pou. Y él dijo, yo voy a ser mediador ¿con quién? Con el gran enemigo en términos personales, y esperemos que no en términos de país, Bolsonaro dentro del Mercosur. Claro. Queda al margen la cuestión de Venezuela, y en el resto de la región, Piñera tiene su propio problema interno, no tiene el mismo signo político e ideológico de ser el de Alberto Fernández, pero han tenido una buena relación personal. Ecuador, Colombia y también Perú son más bien, si querés, afines a una ideología que ha quedado con Cambiemos, no tanto a la del propio Alberto Fernández, pero en esto Alberto Fernández, si lo dijo su ministro, van a ser pragmáticos. Entonces, lo dijo en el discurso ayer, priorizar la relación en América Latina, más allá de que tal vez no sea el mejor escenario que cuando estaban gobernando el propio Tabaré o Mujica, Lula o Dilma, ni que hablar de Evo Morales y del propio Chávez. Todo eso ya no está y parece difícil recomponer ese panorama para Alberto Fernández. Tendrá que lidiar o acostumbrarse a esta nueva América Latina y Sudamérica en particular. Roberto Maidana, muchas gracias. Bueno, por favor, hasta luego, un saludo. Estamos hablando con el colega Roberto Maidana de A24 desde Buenos Aires, contándonos lo que pasa. Volvemos a nuestro país. Sí. Rubén, ¿qué significa esta prohibición de ingreso de por vida al ex senador González Daer, al ex fiscal general Díaz Verón, no solo a ellos, sino que a toda su familia, que sea hecha pública a horas de la reunión del presidente paraguayo con su par de los Estados Unidos? Sí, ¿hay alguna lectura que hay que hacer? Uno de los temas más importantes en la agenda internacional de Estados Unidos es el combate a todas las actividades ilícitas, el narcotráfico, el lavado de activos, al terrorismo, y por otra parte el fortalecimiento institucional en los países en desarrollo, y particularmente forma parte de una agenda sustantiva de Estados Unidos, América del Sur, como nunca antes. Nosotros hemos recibido la visita del secretario de Estado por primera vez, de Pompeo. Estuvo Sullivan, el secretario adjunto de Estado.
estuvo la asesora principal del presidente, hija del presidente Trump, Ivanka. Estuvieron varios altos representantes como el secretario de Comercio y directores importantes del Departamento de Estado visitando nuestro país para abordar un tema de la agenda que a mí me parece muy pertinente, el fortalecimiento institucional de Paraguay, en el cual se está cooperando en una agenda muy interesante con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República y con participación del sector privado. Estados Unidos, para tomar la decisión que adoptó, tiene toda la soberanía porque es sobre la expedición de visas y la decisión de admisión o no en su país. Dentro de la política migratoria es atribución soberana de Estados Unidos. ¿Qué significa ese anuncio público? Significa particularmente de que Estados Unidos va a articular con toda la fuerza de su estructura judicial para extraditar a aquellas personas que por circunstancias hayan abordado las cuestiones jurídicas en Estados Unidos a través de la Corte Federal, que es el caso de Naput, por ejemplo. Por ejemplo. Que ellos habían pedido la extradición durante muchos años. En el caso de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de Nicolás Leos. Sí. Y esta decisión es una señal clara de la intolerancia a la corrupción en el sistema político. Perfecto. Tenemos el caso de la diputada Tarragó, que fue aprehendida en Estados Unidos luego de un operativo. Pero creo que es importante, y dentro de la agenda comunitaria del Mercosur y esa relación con Argentina va a ser clave, porque la ministra de Seguridad del gobierno de Macri ha trabajado, Patricia Bullrich, ha trabajado intensamente colaborando con Paraguay en el combate al tráfico de droga, al lavado de activos. Con Brasil, la articulación en contra del PCC y otras unidades como Comando Vermelho son muy importantes, de manera que es un tema de la agenda sustantiva y que probablemente haya otros políticos vinculados con estos temas como se viene anunciando en estos días. Doctor, ¿cuál es la lectura le consultaba ya hace rato un poco, cuál es la lectura de un mensaje tan fuerte? Uso yo ese adjetivo, digamos, como decía, negar la visa, bueno, todo lo que mencionamos, pero etiquetarlos, ponerlos en ese mote de significativamente corruptos, negarles el ingreso a ellos y a sus familiares, entre ellos uno de los hijos, en el caso de Díaz Verón, menor, por ejemplo. Me parece como, o sea, es una sanción definitivamente muy fuerte. Hacerlo público tiene que tener una connotación diplomática diferente. O sea, ¿cuál es un poco la lectura de esto? Es una connotación diplomática y política. Desde el punto de vista de la diplomacia, significa que Estados Unidos apoya el desarrollo institucional de los países y da un respaldo a los procesos judiciales para que ellos lleguen a término, para que finalmente, después de investigaciones, evidentemente, cuando se adopta este tipo de decisiones por parte del gobierno de Estados Unidos, es sumamente analizada, evaluada a tal punto de que tienen todos los fundamentos que respalda esa decisión que han adoptado en carácter administrativo, pero también en carácter político, de dar una señal contundente y el rótulo de significativamente corrupto, por no decir corruptísimo o altamente corrupto, ¿verdad? Endémicamente corrupto. Entonces, exactamente, sí. Es una señal que da para toda la clase política paraguaya también. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Un placer de estar con ustedes y con la distinguida audiencia. Estamos con Rubén Ramírez, canciller nacional, hablando de estos temas, por supuesto. Algunos se preguntan también cuál sería la reacción de la justicia. Vamos a ver. Acá han empezado algunas primeras se tienen que preocupar ellos también. Claro. En fin, queda bien. Veremos. Vamos a hacer una última pausa, pero antes un consejo. Así es, el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador. Ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos.
Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarlo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, atención, incomparable sentir en aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinado con ahorro de energía y máxima calidad. Hay una novedosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Bueno amigos, estamos yendo, nos reencontramos mañana, ¿les parece? Así es. Chao. Nos vemos, chao, chao.